Aunque ha sido una semana difícil en todos los ámbitos, ha sido una semana de bendición en todas las áreas. Hemos tenido esta semana el gozo de poder tener ayuno y oración durante todos los días con diferentes hermanos y hermanas y tener el tiempo de oración que hemos tenido desde el lunes, terminando el viernes con la vigilia, en diferentes temas, como fue el lunes, buscando lo más importante y lo más necesario que hay para el cristiano, que es un derramar del Espíritu Santo sobre la iglesia. El martes, las familias de la iglesia. El miércoles estuvimos orando por todo el mover que está habiendo a nivel nacional y, cómo no, a nivel mundial. Esa fiesta y esas celebraciones que el mundo está haciendo, que de todas maneras habidas y por haber han hecho, yo estaba pensando en esta semana, han hecho llorar el corazón de Dios. Y como no, el jueves también teníamos tiempo de oración, incluido la salida a la calle, y el viernes dedicábamos también la vigilia en tiempo para orar por la salida y, como no, por todos los temas que hemos estado orando durante la semana. Hay un sentir, y como dice en Romanos capítulo 8, allá por el versículo 19, donde nos dice que la creación entera gime por liberación y la manifestación de los hijos de Dios. Cuando estamos en un mundo, diríamos, aunque sacando sus orgullos, pero un mundo hundido porque no tiene la presencia de Dios, la iglesia sigue caminando. La iglesia sigue predicando, la iglesia sigue manifestando el poder de Dios. Pero hay algunas circunstancias en las cuales debemos de insistir, y debemos de insistir porque lo mismo que hay una globalización y hay un populismo que está afectando a las vidas y a las familias, no quisiéramos que ese populismo entrase dentro de lo que es la iglesia. Pero tengo que decir que hay algo que muchas veces, conforme al tema que vamos a estar hablando, hay algo que muchas veces tenemos que con dolor reconocer: la adaptación de los creyentes a este mundo, contrario a lo que dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos y renovaos por medio del Espíritu de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un peligro, y el peligro es la influencia del mundo sobre la iglesia. Por ello, esta semana yo pensaba en el día de hoy, y ahí recibía para poder exponer, no muy largamente, pero sí exponer lo que celebramos el día de hoy, como es la Santa Cena. Y podemos preguntarnos, y como yo estaba diciendo días atrás, hay grupos que celebran la Santa Cena de 3, 4 años una vez. Hay otros que quizás cada domingo, y hay otros como nosotros una vez al mes. Pero no dejamos de reconocer que muchas veces entramos en el olvido real de lo que viene a significar la Santa Cena. No quisiéramos que se entrase en una costumbre, y me temo que en muchos lugares el tema de la Santa Cena se establece ya como una costumbre. ¿Y por qué digo que se establece como una costumbre? Hace un tiempo un hermano
que nos ve, al cual quiero saludar, él sabe quién es. Él me decía, voy a hablar con el pastor porque le voy a preguntar por qué no hacemos la Santa Cena. Y me temo que muchas veces en el pueblo de Dios empieza a haber olvido. No tanto el olvido de un acto que dentro de una reunión como en esta mañana se pueda realizar, pero sí un olvido del significado, de lo que representa, de lo que nos habla, de lo que nos tiene que llevar a recordar. No recordar por tiempo pasado como algo que ocurrió, sino como tiempo presente de algo que cada día debemos de celebrar, debemos de recordar, debemos de memorizar, y no simplemente el domingo cuando participamos de los símbolos del pan y del vino. Pero podemos hacernos una pregunta, y ese sería el título de la predicación de esta mañana. Y he dado Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hay dos palabras que se repiten en el versículo, y esas dos palabras son esto. Y la tercera palabra que viene para hablar en esta mañana es prácticamente la última frase: haced esto en memoria de mí. Quiero aclarar que cuando la palabra habla de esto, está hablando de símbolo, no de un acto literal, como algunos tratan de enseñar. La palabra esto está hablando de un símbolo. Si no fuera símbolo y fuere una palabra literal, diría: este es mi cuerpo. Pero no habla de este, sino está hablando de un símbolo, porque el cuerpo de Cristo no solamente es en aquel tiempo, sino en nuestro tiempo podemos recordar sus acciones, sus misericordias. Podemos traer a nuestra memoria el mismo acto que Él tuvo con sus discípulos. Y podemos traer a nuestra memoria el sacrificio de la cruz del Calvario. Por lo tanto, físicamente no tenemos a Cristo entre nosotros. Él espiritualmente sí lo tenemos con nosotros, pero físicamente no. Físicamente sería el cuerpo, sería la iglesia. Por lo cual, en esta mañana, a través de ese versículo, el título es la pregunta: ¿para qué de la Santa Cena? Podemos preguntarnos: ¿para qué hacer y celebrar la Santa Cena? ¿Por qué? ¿Qué viene a significar en nosotros ese acto de la Santa Cena? Primeramente, como hemos leído en el versículo 19, capítulo 22 de Lucas, para hacer memoria, para recordar el sacrificio, el acto, el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Pero como he dicho antes, muchas veces se puede empezar a deteriorar el acto de la Santa Cena, simplemente entrando en un acto ritual. Hacer algo por rutina quiere decir la palabra ritual. Pero mis queridos hermanos, yo quiero recordarles una vez más y pedirles una vez más que entendamos que la Santa Cena no es un ritual,
no es hacer algo por rutina, no es hacer algo simplemente porque así se enseñó en los primeros años o así mismo se estableció en diferentes maneras y en diferentes grupos. Quiero decirte que en los primeros años de la era cristiana, los hermanos celebraban el acto de la Santa Cena y lo celebraban con grandes fiestas llamadas ágape o fiesta de amor fraternal. Dichas fiestas tenían el propósito de convivencia entre los hermanos, comunión entre los hermanos, pasar un tiempo. Yo recuerdo cuando hace años atrás nosotros, cada primer domingo del mes, no solamente celebrábamos la Santa Cena, sino que también nos quedábamos a comer. Éramos poquitos, éramos a lo mejor 40, 50, no más. Y nos quedábamos a comer. Y también teníamos cultos por la tarde. Y empalmábamos, veníamos por la mañana, teníamos el culto, comíamos juntos, participábamos en comunión, participábamos en conversaciones, tomábamos café y luego a las 6 pues nos poníamos y hacíamos el otro culto. Eso era algo que traía gozo a nuestra vida, la relación. Todos nos conocíamos, éramos pocos. Ahora no es así. Ahora hay muchos que dicen, pues yo no conozco a este hermano. ¿Cuánto tiempo lleva de estar viniendo? ¿Y cómo se llama? ¿Y quién es? ¿Cómo? ¿Me entienden? En aquel tiempo, en aquella era, celebraban esas fiestas de amor fraternal. Y dichas fiestas tenían el propósito, como he dicho antes, de la convivencia entre hermanos. Y se celebraban esas fiestas después de la Santa Cena. Cada uno aportaba para la comida según podía, según él podía aportar a estas celebraciones. Pero el pasar del tiempo perdieron su objetivo. Y esa es una de las partes que yo quiero estar insistiendo. No podemos perder el objetivo de estos símbolos del pan y del vino. Allí perdieron el objetivo porque se dejaron llevar por la propia carne, se dejaron llevar quizás por la sociedad que les rodeaba. Perdieron el objetivo porque el enemigo siempre va a tratar de entorpecer el caminar y entorpecer la verdadera comunión y santa comunión de Dios para con sus hijos y de sus hijos para con Él. Y perdieron aquel objetivo, ya que aquellos que iban más pudientes llevaban de sus ricos manjares a esas fiestas y de sus ricos manjares las consumían ellos mismos, llegando al punto y momento donde esa riqueza en esos manjares dejaban de lado al resto de los que no podían y empezaron a celebrar grandes fiestas de manera que las convirtieron en ciertas orgías sin esperar a los demás de la congregación para participar. Y esas ciertas orgías alcohólicas, incluso dice la palabra embriagándose, perdieron el rumbo, perdieron la sensibilidad, perdieron realmente el objetivo. Y dice la palabra, y muchos se embriagaban, según 1 Corintios capítulo 11, versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. De esta forma convertían sus fiestas de amor en glotonería, a semejanza de esas orgías, de manera que eran trastornados por las bebidas espirituosas, con una apariencia espiritual. Hermano, y déjame que te diga en esta mañana, con dolor en el corazón, que el abandonar el acto de la Santa Cena
y ponerlo como algo ocasional puede llevarnos a tener muchas veces una cierta apariencia, pero se está olvidando y abandonando el verdadero motivo y origen de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero decirte en esta mañana algo que queremos que no se escape de nuestra mente. Por ello el apóstol Pablo, cuando estaba contemplando la iglesia en Corinto, cuando el apóstol Pablo veía las grandes fiestas, las grandes comidas, al punto que muchos se embriagaban y se gozaban de sus ricos manjares, llevándolos al orgullo, y que muchos se quedaban simplemente contemplándolo, el apóstol Pablo le escribe este pasaje que hemos leído del capítulo 11 de Primera de Corintios para llevarlos a la realidad del acto que viene a recordarnos el verdadero motivo y el verdadero objetivo y lo que conlleva el participar de la Santa Cena. El Señor Jesucristo hace referencia a este acto. Mira si llega a ser importante, porque el participar y el tener el acto de la Santa Cena no es un apartado más de la congregación. Es el memorial de lo que Cristo hizo en la cruz. Y no solamente algo que debemos de memorizar, sino tener continuamente en nuestra vida espiritual nuestra conciencia delante de Él, que nuestra vida no está sujeta a un acto de domingos, sino viene a hablarnos que nuestra vida es un estilo de vida conforme al propósito, la voluntad y los objetivos que Dios quiere que tú y yo empecemos a vivir sabiendo que nos ha cautivado para la gloria del Padre, del Hijo, en la revelación de su Espíritu Santo. Mira si tiene importancia que los 4 evangelios que encontramos, el Señor Jesucristo tiene un tiempo para dedicarlo y poderle hablar a sus discípulos. En Mateo capítulo 26, en Marcos capítulo 14, en Lucas capítulo 22, y también en Juan capítulo 6, Él les recuerda a sus discípulos el significado, el motivo, lo que les habla, lo que les recuerda realmente la Santa Cena. Por lo tanto, Él les dice continuamente: haced esto en memoria de mí. No como alguien que pasó, sino como alguien que es actual, que tuvo un acto de recordatorio para nosotros, pero un acto en lo cual Él sufrió. Sé que esta palabra no es popular, porque nos habla de algo como es el sufrimiento, como es la cruz del Calvario. Nos habla de un acto que viene a recordarnos que si nosotros no morimos con Cristo, no vamos a resucitar con Él. Nos habla de un acto que por amor Él lo hizo, y Él quiere que continuamente estemos trayendo a nuestra memoria ese acto. Y después de Él ascender a la diestra del Padre, le reveló a Pablo. Mira si tiene importancia que no fue algo que Él recordó en los 4 evangelios, sino que también allí en el capítulo 23 de capítulo 11, verso 23 de Primera de Corintios, Él le dice: porque yo recibí del Señor. Bien es verdad que físicamente el apóstol Pablo no caminó con Jesús, todos lo sabemos, fue llamado en camino de Damasco. Pero su estrechez en su relación con Jesús, el Señor Jesucristo vino a revelarle. No fue el invento de Él, ni fue el consejo de hombres, ni fue el acuerdo mutuo de un consejo de iglesia, ni siquiera por haber sido Él el apóstol y decir a los demás lo que habían de hacer para recordar,
sino que el mismo Señor Jesucristo lo tomó en camino de Damasco, le reveló su gloria, y cuando le reveló su gloria, junto con su gloria, Él le revela la necesidad de este acto de la Santa Cena, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice en ese versículo 23. No es algo que nosotros podemos memorizar. No es algo que el apóstol Pablo está memorizando, sino es algo que el apóstol Pablo lo toma de parte de Dios para transmitirlo al corazón de la iglesia, aquellos que dicen que son el remanente de Dios. Y ese remanente de Dios tenemos que continuamente vivir para la gloria suya, en un memoriar y un recordar de un estilo de vida el cual nos llevará delante de su presencia, nos debe llevar cada día. Por lo cual, uno de los anhelos, porque no es el gusto de Pablo, no es el anhelo mío, no es el anhelo tuyo, lo que nos tiene que motivar a examinarnos y lo que nos tiene que motivar a examinar el acto de la Santa Cena es el anhelo de Jesús. Ahora, el anhelo de Jesús es que los sucesos de la cruz estén en nuestro corazón, no en nuestra mente solo, sino estén en nuestro corazón de continuo, siempre frescos, en nuestras mentes renovadas. Por ello el apóstol Pablo, una de las cosas que le dice a la iglesia de Roma, ahí en el capítulo 12, es que deben de renovarse en el espíritu de su entendimiento. Porque te digo la verdad, mi querido hermano y hermana, si no hemos renovado el espíritu de nuestra mente, no vamos a saber comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si no hemos renovado el espíritu de nuestra mente, simplemente vamos a entrar en un ritual cuando tomamos el pan y el vino. Pero el Señor Jesucristo, su anhelo es que su iglesia, sus redimidos, sus llamados, sus santificados, los que hemos sido llamados para honrar su nombre, tengamos fresca continuamente en nuestra mente y en nuestro corazón que cuando Él padeció en la cruz del Calvario, lo hizo por ti y por mí. Que continuamente tengamos en nuestro corazón realmente que nuestro nombre ha sido escrito en el corazón mismo del Padre por la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Lo que Jesús está anhelando en su ser es que no olvidemos absolutamente en ningún momento cuál fue el motivo que lo llevó a la cruz. Porque esa es la manera de que estemos siempre agradecidos por la vida que Él nos ha dado. Dice la palabra, la copa realmente se llama la copa de bendición, conforme dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa que bendecimos no es la copa de bendición. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión. Date cuenta lo que viene a significar cuando nosotros tomamos el vino o tomamos el pan. Hace Pablo la pregunta a los corintios para que salgan de sus ritualismos y salgan de sus costumbrismos, y les lleva a esa realidad y les pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo?
Le está preguntando: ¿qué estáis haciendo con los rituales? ¿Qué estáis haciendo con las costumbres? ¿Qué estáis haciendo a hacer celebrar la fiesta de la que viene a celebrar la liberación de vuestra esclavitud? Estamos celebrando que hemos sido libertados de la esclavitud al pecado. Estamos diciendo que con el acto de la Santa Cena estamos recordando que somos hechos libres para gloria de Dios, pero no solamente hemos sido libres, sino que nos ha llamado a mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos ha llamado a vivir una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos recordar la naturaleza de la muerte de Cristo en la cruz. Y este fue el suceso más importante en toda la historia de la raza humana. Porque a través de él, Dios abrió un camino nuevo para que el hombre volviera de nuevo a su relación con él. En el capítulo 14, todos sabemos, verso 6, dice aquí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ello, tiene esa suma importancia que al tomar del pan y del vino, en esta mañana, podamos traer a nuestro corazón y poderle decir: Señor, durante mis días en esta tierra, solamente tú sabes cuántos son. No quiero olvidar, no solamente olvidar, no quiero dejar de vivir la paz, la bendición y la exaltación de tu nombre, porque yo sé lo que tú has hecho por mí y para mí. Por ello Pablo había tenido una experiencia tan real en camino de Damasco, de tal manera que él jamás olvidó aquel acto, y el no olvidar aquel acto le llevó a decir, como dice en Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por él. Verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás hubiere muerto Cristo. Si por ley yo soy salvo, ¿qué hago aquí? Cumple la ley y eres salvo. Cumple la ley de circulación y no tendrás accidente. Cumple la ley, cualquiera sea establecida por los hombres, y serás salvo de los acontecimientos que puedan venir el incumplimiento. Pero no es por cumplimiento de la ley. Nuestra salvación ha sido por cumplimiento de la voluntad del Padre, por amor a ti y por amor a mí. Capítulo 10, 17 del Evangelio de Juan. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No pongo la vida por ley, pongo la vida y la vuelvo a tomar por voluntad de mi Padre. Cuando tomamos los símbolos del pacto del Padre con el Hijo, cuando tomamos estos símbolos del pan y del vino, estamos recordando el pacto que el Padre hizo con el Hijo. Y estamos recordando la voluntad y estamos recordando la obediencia del Hijo para con el Padre en cuanto al cumplimiento de su palabra. En cuanto a ese sufrimiento que él iba a padecer y que lo recordó a sus discípulos para que ellos no se olvidaran, pero le dejaron algo para que ellos pudieran recordar, y fue
el partimiento del pan o la Santa Cena. Estamos recordando con estos símbolos el sufrimiento del Hijo por el amor del Padre hacia nosotros. De tal manera Dios amó a tu vida, a tu ser, que dio a su Hijo unigénito en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios te ama. De tal manera Dios te ama. No sé si se acuerdan una de los días que yo prediqué atrás, cuando yo estaba diciendo, mira, de que tal manera Dios nos ama. Cualquiera de nosotros haría cualquier cosa por un hijo. Cualquiera de nosotros. Hay personas que dan sus miembros, dan su vida por un hijo. Lo hay así. Ahora, ¿quién de nosotros entrega su hijo para salvar a uno que robó o a uno que está en la cárcel? Solamente ahí podemos ver lo que es la manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros. El sufrimiento de su Hijo por amor del Padre hacia nosotros, no negándose el Hijo a ir a la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 10, verso del 7 al 9. Mira lo que dice aquí Hebreos 10. Del 7 al 9. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer el ¿qué? Tu voluntad. No vengo para hacer lo que yo quiero, vengo para hacer tu voluntad. Incluso en el momento más difícil, Él tuvo delante del Padre y decir, Padre, pase de mí esta copa, si es posible, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Pase de mí, haz tu voluntad, pero si es posible, pase de mí. Pero el Padre, quizás con dolor en el corazón, Él le tuvo que decir, no, es mi voluntad que la tomes, porque hay una humanidad que te voy a enviar para que la salves. Hay una humanidad que está hundiéndose en el pecado, y en este tiempo más todavía, como hemos podido contemplar en estos días. Pero quiero decirte en esta mañana, como dice este versículo 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quita el cumplimiento de la ley. Mis queridísimos y amadísimos hermanos, no podemos tomar por cumplimiento de mandatos simplemente. Hemos de tomar los símbolos, porque es el acto representativo del amor de Dios para tu vida por medio de la entrega de su Hijo en la cruz del Calvario. Todos sabemos, como muchas veces lo he dicho, quizás hubo un momento donde se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con esta humanidad? ¿Qué hacemos con esta sociedad que se ha desviado? ¿Qué hacemos con este mundo que está hundiéndose en sus delitos y pecados? ¿Qué hacemos para poderle salvar? El diablo, vamos a decirlo así, estableció miles de formas, de maneras para poder llegar a Dios sin tener que pasar por el sacrificio de la cruz del Calvario. Y hoy día está todavía eso establecido. Hoy día hay muchos que quieren acercarse a Dios odiando a Dios. Hay muchos que quieren llegar al delante del trono de Dios con religiosidades, con promesas, con costumbres, con rituales. Pero Dios le dice a través del Hijo,
que Él va a quitar los sacrificios, va a quitar lo primero, cuando leyes por las cuales antes en el Antiguo Testamento podían llegar delante de Dios, cumpliendo las leyes. Pero hubo un momento donde Dios dijo: no, estoy cansado de vuestros sacrificios. Oseas capítulo 6, versos 6 y 7, como leíamos la semana pasada. Estoy cansado de vuestros holocaustos. Misericordia quiero y no holocaustos, no sacrificios. Dios quiere, hermano y hermana, que participemos de los símbolos, sí, pero no de cualquier manera, no gozándose con los que se gozan en el pecado. Él quiere que participemos del pan, del vino, porque representa nuestra comunión con el Hijo. Y cuando nosotros tenemos la comunión con el Hijo, venimos a decir que no hay en nuestro corazón ni rencores, ni odio, ni amor al pecado. Dice la palabra en 1 de Juan: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero todo eso se está perdiendo. Todo eso se está pasando a la historia. Hay que modernizarse. Hay que imitar. Me duele muchas veces, como hemos dicho, el ver personas que imitan al mundo para atraer al mundo y son ganados por el mundo. Imitan la música del mundo para ganar a los jóvenes del mundo y son ganados a ellos antes que ganar. Hermanos, vamos a mantenernos en la fidelidad a Dios. Sé que no es algo habitual que se pueda decir, porque muchas veces decimos: bueno, vamos a ver, vamos a traer. Imagínate que el próximo sábado salimos ahí a la calle y empezamos para atraer mucha gente. Te voy a poner el ejemplo, no va a ser así, por supuesto, no va a ser así. Pero salimos a la calle y empezamos a vocear y a decir a la gente: qué bueno la manifestación de 3 millones de personas esta semana en Madrid. ¡Ay, cuánta gente cantando! ¡Cuánta gente! ¡Cómo se han divertido! Estoy de acuerdo con ellos. Si queremos ganar gente, vayamos así. Pero no es ese el mensaje que Dios da. No es ese el mensaje que Dios transmite. Sé que al hacer referencia a eso no es de agrado, porque hay oídos que no quieren escucharlo. Pero quiero decirte en esta mañana que si participamos del pan y del vino, tiene que haber oídos cerrados al pecado, a la maldad, a la mentira, a la lascivia, a las orgías, a los celos, a las contiendas, a las griterías, a las malas palabras, a los malos pensamientos. Tiene que haber oídos cerrados a eso. Y debemos de abrir nuestro oído a la fidelidad a Dios y a su misericordia. De tal manera que el Señor Jesucristo estaba delante del Padre. Y allí en el Salmo 40, verso 6. Salmo 40, versos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado, eso no lo has pedido. Verso 7. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está de continuo, o está en medio de mi corazón. Son dos áreas que el Espíritu Santo nos revela: la obediencia por amor y el amor de Dios revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 13. Filipenses 2, 9 al 13. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, esto va ahora ya dirigido a ti y a mí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Volvamos al versículo primero, al versículo 10, al versículo 9, perdón. Después de haber leído lo que dice en el Salmo que hemos leído, dice, por lo cual, como diciendo, por lo tanto, si he venido para hacer tu voluntad, si tú vas en tu corazón, tienes el propósito de hacer la voluntad del Padre, si tú tienes en tu corazón grabado realmente la necesidad de obedecer la voluntad del Padre, por lo cual también le exaltó, por lo cual también, no habiéndose negado a subir a la cruz del Calvario, Dios le exaltó públicamente para deshacer el acta que nos era contraria. Hermanos, y cuando estamos tomando de los símbolos del pan y del vino, no estamos haciendo otra cosa que estar recordando que teníamos un acta escrita que nos era contraria, y que cuando Cristo subió a la cruz del Calvario ha sido para libertarte a ti de todas aquellas cosas que te podían apartar de la presencia de Dios. Ha sido para abrirte un camino nuevo, vivo y nuevo. Ha sido para abrir un camino para llegar delante de la misma presencia del Padre. Por ello, mis queridos hermanos, Juan 6:35, quiero decirte en esta mañana, Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Ahora, ¿para qué de la Santa Cena? No solamente para recordar, sino para participar. Y cuando participamos de esta comida que tenemos, no solo miramos el pan y la copa, realmente conocemos, realmente comemos y bebemos, y por tanto participamos en el cuerpo de sangre y sangre de Cristo. Primera de Corintios 10:16 hemos leído, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces estamos teniendo comunión cuando tomamos el pan y el vino. Y no solamente en el acto de tomarlo, como he dicho antes, sino en todo lo que conlleva nuestra vida a partir del momento en que hemos reconocido la participación de Cristo en nuestra vida. Hemos compartido con Jesucristo. Cuando lo tomamos, compartimos nuestra vida con Él. Cuando tomamos, Él nos revela que necesitamos alimentarnos de Él, que necesitamos continuamente, por fe, para que podamos conseguir la edificación que necesitamos en Él. Quiero terminar en esta mañana diciéndote algo. ¿Para qué tomar la Santa Cena? Ese es el tema. ¿Para qué tomar la Santa Cena? ¿Para qué? Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos del conocimiento de Dios. El tomar la Santa Cena o la Cena del Señor en esta mañana, al tomarla, escúchame lo que te voy a pedir en esta mañana. Te voy a pedir algunos puntos para que no tomemos el pan y el vino de cualquier manera. Te voy a pedir varios puntos para que no hagamos un ritual de este acto. Te voy a pedir varios puntos para que te identifiques realmente con la obra de la cruz del Calvario. Cuando tomes la Santa Cena en esta mañana, mira hacia atrás y recuerda el Calvario. Mira hacia atrás y recuerda el sacrificio de la cruz. Y cuando lo estés recordando, tú puedas decir: Señor, por mí ha sido. Cuando estés recordando el sacrificio de la cruz, no solamente andemos en, permíteme la frase, en ese egoísmo, sino que podamos decir: Señor, por mí ha sido, pero también por un mundo al cual yo tengo que enseñarle con mi estilo de vida que tú eres el que moriste, pero más el que ha resucitado. Mira hacia arriba para bendecirle por su inefable amor y misericordia. Mira a tu alrededor, a los que tienes a tu alrededor, y da gracias a Dios por tus hermanos creyentes. Asegúrate de que estés en una buena relación con ellos. Mira hacia adentro de ti y confiesas tus pecados a Dios, porque Él ha prometido limpiarte. Mira hacia adelante, hacia la venida del Señor. Esta mañana yo ponía las noticias y algo fuerte venía a mi mente. Y venía a mi mente algo tan fuerte como: el Señor viene pronto. Y yo recordaba lo que dice la palabra acerca de Noé. En aquel tiempo, dice la palabra que se casaban y se daban en casamiento. Y eso propició que Dios permitiese y enviara aquel diluvio. ¿Cómo está el mundo hoy? Yo estaba pensando hoy, está peor que entonces. Te digo algo en esta mañana: Dios se está cansando. Dios está llegando a un límite. Y está llegando a un límite de la depravación del mundo. Está llegando a un límite donde Él ya no puede resistir más. En cuanto a la igualdad, en cuanto a la liberación, esta mañana a grandes voces decían: menos mal que el mundo ya puede celebrar una libertad sexual. Hermano, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde va a llegar este mundo? Iglesia de Jesucristo, nos tenemos que levantar en el nombre de Jesús. Y tenemos que decir que Jesucristo ama a los pecadores, pero no al pecado. ¿Hasta dónde va a aguantar la iglesia soportando estas barbaridades sin decir nada? Y duele que en algunas redes sociales algunos digan: cuidado con lo que se predica, porque Señor, ayúdanos. La venida del Señor está cerca. Sé que algunos de los que puedan estar escuchando, no solamente aquí, sino viéndonos a través de televisión, puedan decir: ese está loco. Pero yo decía esta mañana a Susi, estábamos en la habitación, a mi esposa, yo le decía: nena, ya no voy a votar más. Hay alguna iglesia que está tratando, ya hace años había una iglesia que llegó a legalizar un partido político. Yo estuve en la lista para
alcalde de aquí, de San Valer, pero menos mal, yo estaba al 13, yo me apunté porque estaba al 13, pero no salió. Y hay una iglesia que está propiciando el hecho de legalizar, o mejor dicho, de poner en marcha el partido. Porque ¿a quién vas a votar? A alguien que quiere independencia, porque quiere independencia está también proclamando la libertad sexual. Y si alguien me faltaba, que nunca jamás, y he estado de acuerdo, era el partido que está gobernando, que a través de la noticia todos los partidos estaban metidos allá en el ajo. Todos. Hasta el que estaba en contra hace unos años. Te salen ahí. Hermanos, cuando participamos de los símbolos del pan y del vino, estamos diciendo no al pecado. ¿Cómo vamos a apoyar a gente para que proclamen y declaren pecado? Cuando tomamos el pan y el vino, estamos diciendo no al odio, al rencor, a los celos, a las contiendas, a las orgías, al alcoholismo, al drogadismo y a todos los ismos habidos y por haber. Y aunque alguien no esté de acuerdo, yo seguiré diciendo que eso es pecado delante de Dios. Y cuando tomamos de la Santa Cena, estamos buscando la santidad de Dios, viviendo en la santidad de Dios y tratando de que Dios habite en nuestros corazones por su Espíritu. Ponte de pie en esta mañana. Yo quiero que en estos últimos minutos podamos estar continuamente. Cierra tus ojos. Vamos a cantar un coro de adoración. Si puede pasar el coro, por favor, el grupo.